Si alguna vez recibes una señal de auxilio, desde un planeta que no aparece en ningún mapa estelar, hay algo que debes saber antes de responder. Nosotros no lo sabíamos. Y por eso ahora, probablemente seamos los próximos en desaparecer. Mi nombre es Tom Mercer. Soy piloto de exploración de largo alcance. Y hace exactamente 6 horas, mi compañero y yo aterrizamos en un planeta desconocido para rescatar a alguien que pedía ayuda. Pero después de descender, descubrimos algo imposible. El planeta al que llegamos no es un planeta. Y cuando entendimos lo que realmente era, ya era demasiado tarde para irnos. Todo empezó con una señal extremadamente débil. Una señal de auxilio humana. Algo raro, pero no imposible. En el espacio profundo existen colonias olvidadas, estaciones abandonadas. Incluso naves perdidas que continúan transmitiendo durante décadas. Pero esta señal tenía algo extraño. Primero, no venía de una nave. Venía de un planeta. Segundo, ese planeta no estaba registrado en ninguna base de datos estelar. Ni en las cartas de navegación comerciales. Ni en los archivos de exploración. Simplemente, no existía. Mi compañero Elías pensó que era un error del sensor. Pero cuando amplificamos la señal, escuchamos algo que nos heló la sangre. Una voz humana. Muy antigua. Distorsionada por siglos de transmisión. Pero aún comprensible. La grabación decía, si alguien recibe esto, no aterricen aquí. Hubo unos segundos de silencio. Luego la voz agregó algo más. Algo que ninguno de nosotros esperaba escuchar. Este planeta no es lo que parece. En ese momento debimos irnos. Pero en exploración espacial, la curiosidad siempre gana. El planeta era oscuro. Demasiado oscuro. Su superficie reflejaba la luz de la estrella cercana. Como si estuviera cubierta por metal erosionado. Desde la órbita parecía muerto. Sin océanos. Sin nubes. Sin actividad geológica visible. Pero la señal de auxilio seguía saliendo desde allí. Así que iniciamos el descenso. Durante la entrada atmosférica ocurrió la primera anomalía. No detectamos turbulencia. Ni fricción. Ni plasma térmico en el casco. Como si no estuviéramos atravesando una atmósfera real. Elías pensó que era una falla del sensor. Yo no dije nada. Pero ya tenía una sensación incómoda en el estómago. Aún así aterrizamos. La superficie parecía roca negra. Pero cuando apoyamos el tren de aterrizaje, el suelo vibró ligeramente, como si algo gigantesco respirara bajo nuestros pies. Y eso no fue lo más extraño que encontramos. A unos 300 metros de la nave, encontramos la primera estructura. Parecía una instalación abandonada, media enterrada en la superficie. Pero cuando nos acercamos, vimos algo imposible. Era humana. Totalmente humana. Paneles de titanio. Antenas de comunicación. Incluso una escotilla estándar de colonización. Pero había un problema. El diseño tenía más de 200 años de antigüedad. Demasiado antiguo para estar en esa región del espacio. Y entonces encontramos algo peor. Cerca de la entrada, había un traje espacial tirado en el suelo. No estaba dañado. No estaba quemado. Simplemente estaba vacío. Elías lo revisó. Dentro del casco encontramos el nombre del tripulante. Capitán Daniel Rivas. Un explorador desaparecido hace más de un siglo. Y justo cuando estábamos procesando eso, nuestros sensores detectaron algo bajo la superficie. Algo gigantesco.
Una estructura que se extendía kilómetros debajo del suelo. Entonces encontramos la entrada. No era una cueva. No era una grieta. Era una puerta. Una puerta gigantesca. Perfectamente circular. Enterrada en el planeta. Y cuando nuestras linternas iluminaron los bordes, vimos algo que nos dejó sin palabras. Aquello no era roca. No era metal. Era una mezcla de ambas cosas. Como si el planeta entero fuera una estructura artificial. Y en ese momento Elías dijo algo que todavía me cuesta olvidar. Dijo, Tom, si esto es una puerta. Hizo una pausa. Miró la superficie infinita del planeta. Y luego susurró, entonces, ¿qué demonios es todo lo demás? Tomamos unos segundos para procesarlo. El planeta entero frente a nosotros. Podía ser una estructura. Una construcción. Algo artificial. Pero esa idea era tan absurda que ninguno de los dos quiso decirla en voz alta. Elías fue el primero en romper el silencio. Dijo algo simple. Tom, creo que encontramos el origen de la señal. Señaló hacia la puerta gigantesca enterrada en el suelo. La señal de auxilio venía de debajo. Muy debajo. Activamos las linternas de los trajes y nos acercamos lentamente. La puerta tenía al menos 50 metros de diámetro. Era perfectamente circular. Sin bisagras. Sin cerraduras visibles. Sin ningún símbolo que indicara quién la había construido. Pero había algo inquietante en su superficie. No parecía completamente metálica. Ni completamente orgánica. Era como si estuviera hecha de ambas cosas al mismo tiempo. Metal mezclado con tejido. Como si la puerta fuera parte de un organismo gigantesco. Elías apoyó la mano sobre la superficie. Y en ese instante ocurrió algo que ninguno esperaba. La puerta vibró. Muy levemente. Pero lo suficiente para que ambos retrocediéramos. Durante unos segundos no pasó nada más. Hasta que nuestros sensores detectaron un cambio. Una señal eléctrica. La puerta estaba activándose. Un círculo de luz tenue comenzó a recorrer su borde. Muy lentamente. Como si algo antiguo estuviera despertando. Entonces, la estructura comenzó a abrirse. No se deslizó. No giró. La materia misma de la puerta empezó a separarse. Como si fuera tejido vivo. Delante de nosotros apareció un túnel enorme que descendía hacia la oscuridad. El interior estaba iluminado por una luz tenue azulada. Y cuando nuestros sensores analizaron el interior, detectaron algo imposible. Gravedad. Había gravedad artificial dentro del túnel. Elías me miró. Y dijo lo que ambos estábamos pensando. Tom, esto no es una instalación. Hizo una pausa. Luego agregó. Esto parece una nave. No respondí. Porque si eso era cierto, entonces el planeta entero podía ser solo la superficie exterior. Una carcasa. Una cubierta gigantesca. Durante unos segundos consideré cerrar la puerta de la nave y marcharnos. Pero entonces recordé la señal. La voz humana. Alguien había estado allí. Alguien había pedido ayuda. ¿Y si esa persona seguía viva? Estaba en algún lugar debajo de nosotros. Así que tomamos la decisión que probablemente fue el peor error de nuestras vidas. Entramos. El túnel descendía en espiral. Las paredes parecían vivas. No en el sentido literal. Pero la superficie pulsaba levemente. Como si transportara energía o fluidos. Era como caminar dentro de las venas de algo gigantesco. Cada paso hacía eco en la estructura. Pero lo extraño era que el eco regresaba con un pequeño retraso.
como si la estructura fuera mucho más grande de lo que podíamos ver. Descendimos unos 100 metros, luego 200, luego 300. Y en ese momento ocurrió otra anomalía. Nuestros sensores detectaron algo en el aire. Partículas orgánicas. Pero no correspondían a ninguna forma de vida conocida. Elías recogió una muestra con el analizador portátil. Pasaron unos segundos. Luego el dispositivo emitió un pitido. La pantalla mostró el resultado. Material biológico complejo. Pero alterado. Genéticamente alterado. Antes de que pudiéramos discutirlo, el túnel terminó. Y lo que vimos al final del descenso nos dejó completamente inmóviles. Frente a nosotros había una sala gigantesca. Una cámara del tamaño de una ciudad subterránea. Filas interminables de estructuras cilíndricas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Miles de ellas. Tal vez decenas de miles. Cada cilindro estaba conectado a la estructura por tubos y cables orgánicos. Como cápsulas de incubación. Algunas estaban abiertas. Otras cerradas. Caminamos hacia la más cercana. El vidrio estaba empañado desde dentro. Elías limpió la superficie con el guante. Y entonces vimos lo que había dentro. Un esqueleto humano. Pero no completamente humano. Tenía implantes metálicos fusionados con los huesos. La columna vertebral estaba reforzada. Los brazos tenían extensiones mecánicas. Era como si alguien hubiera intentado convertir a esa persona en otra cosa. En ese momento los sensores de mi traje comenzaron a emitir una alerta. Movimiento. No dentro de la sala. Debajo. Mucho más profundo. Algo enorme se movía bajo la estructura. Elías estaba examinando otra cápsula. Esta estaba abierta. Vacía. Pero dentro había restos de un uniforme militar. Muy antiguo. Y cuando giré la linterna hacia el suelo, vi algo que me hizo comprender la verdad. Había huellas. Miles de huellas. Humanas. Pero también deformadas. Como si hubieran sido modificadas. Como si las personas que salieron de esas cápsulas ya no fueran completamente humanas. Entonces el sistema de la sala se activó. Luces rojas comenzaron a encenderse una por una. Una voz distorsionada resonó en toda la cámara. Una voz mecánica. Antigua. Pero todavía funcional. La voz dijo algo en un idioma que nuestros traductores tardaron unos segundos en procesar. Cuando finalmente lo tradujeron, sentí que la sangre se me helaba. El sistema dijo, nuevas entidades biológicas detectadas. Hubo una pausa. Luego la voz continuó. Iniciando protocolo de conversión. Elías me miró. Confundido. Y preguntó. ¿Conversión? ¿De qué? No tuve tiempo de responder. Porque en ese instante, uno de los cilindros detrás de nosotros se abrió. El sonido fue lento, metálico. Un crujido húmedo, como si algo hubiera permanecido sellado durante siglos. El cilindro detrás de nosotros terminó de abrirse. Una nube de vapor frío salió desde el interior. Elías y yo nos giramos al mismo tiempo. Durante unos segundos, no ocurrió nada. Solo el vapor dispersándose en la sala silenciosa. Entonces algo se movió dentro de la cápsula. Primero un brazo. Luego otro. Y finalmente, una figura se incorporó lentamente. Era humano. O al menos, había sido humano alguna vez. Medía más de 2 metros. Su cuerpo estaba cubierto por placas biomecánicas integradas directamente en la piel. Los músculos parecían reforzados con fibras metálicas. Pero lo más inquietante era el rostro. Tenía rasgos humanos. Pero los ojos,
No tenían pupilas. Solo una superficie negra brillante. Como sensores. La criatura salió de la cápsula con movimientos lentos. Inestables. Como si estuviera despertando después de un sueño muy largo. Elías susurró algo por el comunicador interno. Tom, eso no es una máquina. Y tenía razón. Nuestros sensores biológicos confirmaban lo mismo. Aquella cosa estaba viva. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, otro cilindro se abrió. Luego otro. Y otro más. El sonido comenzó a repetirse por toda la sala. Cientos de cápsulas estaban despertando al mismo tiempo. Las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear. La voz del sistema volvió a escucharse. Proceso de reclutamiento reactivado. Hubo un breve silencio. Luego la voz agregó algo que hizo que el miedo se volviera real. Preparando nuevas unidades. Las figuras comenzaron a salir de sus cápsulas. Decenas de ellas. Tal vez cientos. Algunas caminaban con dificultad. Otras parecían completamente activas. Pero todas tenían algo en común. Cuando giraban la cabeza, sus sensores se movían buscando algo. Buscando vida. Elías me agarró del brazo. Tom, tenemos que irnos ahora. No discutí. Activamos los propulsores de emergencia de los trajes y corrimos hacia el túnel por el que habíamos entrado. Pero apenas dimos unos pasos. La estructura de la sala cambió. Paneles gigantes comenzaron a deslizarse desde las paredes, sellando las salidas. El túnel empezó a cerrarse, como si la nave misma estuviera atrapándonos dentro. Miré el escáner de mi muñeca. Había movimiento por todas partes. Las criaturas estaban despertando en toda la instalación. Cientos. Tal vez miles. Entonces ocurrió algo peor. Las criaturas comenzaron a caminar hacia nosotros. No corrían. No atacaban. Simplemente avanzaban con precisión. Como si supieran exactamente dónde estábamos. Elías levantó su rifle de pulsos. Apuntó al primero que se acercó. Disparó. El impacto atravesó el pecho de la criatura. La lanzó varios metros hacia atrás. Cayó al suelo. Pero 5 segundos después, la criatura volvió a levantarse. Las placas biomecánicas de su cuerpo comenzaron a repararse solas. Elías murmuró algo que nunca había escuchado en su voz. Pánico. Tom, no podemos matarlos. Las criaturas siguieron avanzando. Lentas. Implacables. Entonces el sistema habló nuevamente. Pero esta vez la voz sonó diferente. Más clara. Más directa. Como si ahora se estuviera dirigiendo específicamente a nosotros. La voz dijo, especie compatible detectada. Hubo una breve pausa. Luego agregó, humanos. Las criaturas se detuvieron al mismo tiempo. Todas. Como si hubieran recibido una orden. Sus cabezas se giraron hacia nosotros. Y entonces la voz del sistema dijo algo que cambió todo. Especie previamente utilizada. Elías frunció el ceño. ¿Previamente? Pero la voz continuó. Los humanos han demostrado una tasa de adaptación del 93%. Mi estómago se contrajo. Porque eso significaba solo una cosa. Nosotros no éramos los primeros humanos en llegar allí. La voz terminó la frase. Los humanos son candidatos ideales para unidades de combate. En ese momento las criaturas comenzaron a avanzar otra vez. Pero ahora su movimiento era diferente. Más rápido. Más decidido. El túnel detrás de nosotros terminó de cerrarse. La única salida desapareció. Estábamos atrapados dentro de aquella instalación gigantesca.
rodeados por cientos de soldados biomecánicos. Y mientras retrocedíamos lentamente, miré hacia el techo de la cámara. Las luces rojas iluminaban algo que antes no habíamos visto. Inscripciones antiguas. Símbolos alienígenas. Pero el traductor del traje logró interpretar parte del significado. 3 palabras. 3 palabras que explicaban todo el lugar. La traducción apareció en mi visor. Decía, nave de reclutamiento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque en ese instante entendí la verdad. Esto no era una base. No era una estación. Ni siquiera era un planeta artificial. Era algo mucho peor. Era una trampa. Una máquina gigantesca diseñada para viajar por el espacio. Esperando que alguien aterrizara. Esperando nuevas especies. Nuevos soldados. Y ahora, la trampa se había cerrado sobre nosotros. Pero lo que descubrimos después fue aún más aterrador. Porque unos minutos más tarde, entenderíamos que aquella nave tenía un punto débil. Uno ridículamente simple. Algo tan pequeño que ninguna civilización alienígena lo había considerado peligroso. Algo que todos los humanos conocemos muy bien. Un simple resfriado. Retrocedimos lentamente. Las criaturas seguían avanzando. No corrían. No gritaban. No parecían sentir miedo ni rabia. Solo caminaban hacia nosotros con una precisión mecánica. Como si obedecieran una orden que no podían cuestionar. Elías disparó nuevamente. Otro impacto de energía atravesó el hombro de una de las criaturas. La lanzó contra el suelo. Pero igual que antes, la estructura metálica de su cuerpo comenzó a repararse. Pequeñas fibras biomecánicas salieron desde debajo de las placas, reorganizando el tejido, reconstruyendo el daño. Elías bajó el arma. Esto es inútil. Y tenía razón. Podíamos retrasarlos unos segundos, pero no detenerlos. Entonces miré nuevamente mi escáner. Había algo extraño. Las lecturas de energía de la instalación estaban cambiando. Algunas secciones de la nave parecían activarse, mientras otras permanecían completamente muertas. Como si gran parte de la estructura estuviera abandonada o dañada. Elías también lo notó. Tom, mira esto. Me mostró la pantalla de su analizador. Había registros de transmisión almacenados en la red interna de la nave. Miles de ellos. Algunos extremadamente antiguos. La mayoría eran señales de auxilio. Señales enviadas al espacio. La misma señal que nosotros habíamos recibido. La nave estaba llamando a nuevas víctimas. Pero lo más inquietante no era eso. Era la fecha de origen de las primeras transmisiones. El sistema de traducción tardó unos segundos en calcularlo. Luego mostró el resultado. 3 millones de años. Elías soltó una risa nerviosa. No, eso tiene que ser un error. Pero no lo era. La nave llevaba millones de años activa. Millones de años viajando por el espacio. Millones de años enviando señales de auxilio falsas. Atrayendo naves de rescate. Colonias. Exploradores. Cualquier civilización lo suficientemente curiosa para investigar. Y cada vez que alguien aterrizaba, la nave hacía lo mismo. Capturaba a los sobrevivientes. Los modificaba. Y los convertía en soldados. Levanté la vista hacia las miles de cápsulas que llenaban la cámara. Entonces comprendí algo aún peor. Aquellos soldados no eran todos humanos. Muchas de las cápsulas contenían esqueletos completamente diferentes. Algunos tenían 4 brazos. Otros tenían cráneos alargados. Otros ni siquiera tenían huesos visibles.
Eran especies de distintos lugares del universo. Civilizaciones enteras convertidas en un ejército. Pero había una pregunta más importante. Si la nave llevaba millones de años funcionando, ¿dónde estaban sus creadores? Elías parecía estar pensando lo mismo. Si alguien construyó esta cosa, ¿por qué no está aquí? En ese momento nuestros sensores detectaron algo nuevo. Una señal de energía mucho más fuerte, procedente de niveles aún más profundos. Debajo de la instalación, mucho más abajo, parecía ser el centro de control, el núcleo de la nave. Pero había algo extraño en las lecturas. El sistema no estaba funcionando de manera perfecta. Había errores, datos corruptos, sectores completamente desconectados. Era como si la nave estuviera deteriorándose, como una máquina antigua que sigue funcionando, pero ya nadie la mantiene. Las criaturas estaban cada vez más cerca. Apenas 20 metros. 10. Entonces tomé una decisión. Tenemos que ir al núcleo. Elías me miró como si estuviera loco. ¿Estás hablando en serio? Asentí. Si encontramos el sistema central, podemos apagar esta cosa. Elías miró a los soldados que avanzaban. Luego miró el escáner. Finalmente suspiró. Bueno, morir aquí tampoco suena muy bien. Activamos los propulsores de los trajes. Saltamos hacia una de las plataformas elevadas que rodeaban la sala. Las criaturas intentaron alcanzarnos, pero sus movimientos eran más pesados, más lentos. Eso nos dio unos segundos de ventaja. Corrimos por la pasarela metálica que bordeaba la cámara. Mientras avanzábamos, miré hacia abajo. Miles de soldados seguían saliendo de las cápsulas. Algunos levantaban la cabeza. Otros permanecían inmóviles esperando órdenes. Pero todos compartían la misma característica. No parecían tener voluntad propia. Solo obedecían, como si su mente estuviera conectada a algo más grande, a una inteligencia central. El núcleo. Finalmente encontramos un pasillo lateral. El escáner mostraba que descendía hacia los niveles inferiores. Corrimos hacia él. Elías selló la compuerta detrás de nosotros. Por primera vez desde que entramos, hubo silencio. Solo el sonido de nuestros respiradores y el eco lejano de la maquinaria de la nave. El pasillo era diferente al resto de la estructura. Las paredes estaban cubiertas por tubos translúcidos. Dentro circulaba un líquido oscuro. Algo biológico. Algo vivo. Era como caminar dentro del sistema nervioso de un organismo gigantesco. Seguimos descendiendo durante varios minutos. Y cuanto más bajábamos, más fuertes se volvían las lecturas de energía. Hasta que finalmente llegamos a una puerta mucho más pequeña, comparada con la gigantesca entrada del planeta. Esta parecía casi normal. Pero los sensores confirmaron algo importante. Detrás de esa puerta estaba el núcleo central. Elías apoyó la mano sobre el panel. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Y cuando finalmente se abrió por completo, vimos algo que ninguno de los dos esperaba. El centro de control de aquella nave no estaba lleno de máquinas, ni de computadoras, ni de tecnología alienígena. En el centro de la sala había algo vivo. Una estructura gigantesca, palpitante, con miles de filamentos conectados a toda la nave. Parecía un cerebro colosal. Una mente biológica diseñada para controlar toda la nave. Pero había algo mal con él. Muy mal. Grandes secciones del tejido estaban negras, corruptas, como si estuvieran enfermas. Elías miró los datos del escáner.
Y dijo algo que en ese momento no parecía importante, pero que cambiaría todo. Dijo: Tom, este sistema está infectado. En ese momento no entendía a qué se refería. Pero unos minutos más tarde, descubriríamos algo increíble. Algo tan absurdo, que probablemente salvó a la humanidad. El enemigo más poderoso de aquella nave no era un arma, no era una explosión, ni una tecnología avanzada. Era algo mucho más simple. Algo que todos los humanos hemos tenido alguna vez. Un virus común. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo observábamos aquella estructura gigantesca. El cerebro alienígena ocupaba casi toda la sala, suspenso en el aire por miles de filamentos translúcidos que se extendían hacia las paredes. Cada uno de esos filamentos desaparecía dentro de la estructura de la nave, conectándolo todo. Los motores, las puertas, las cámaras de incubación, los soldados. Aquella cosa no era solo un sistema de control. Era el sistema nervioso completo de la nave. Elías activó el escáner biológico. La pantalla se llenó de datos. Actividad eléctrica. Impulsos neuronales. Señales de control. Pero también aparecieron otras lecturas. Anomalías. Errores. Sectores completos del tejido neuronal estaban dañados. Negros. Muertos. Como si una enfermedad estuviera propagándose lentamente. Elías frunció el ceño. No entiendo. Se acercó unos pasos más. El escáner emitió otro pitido. Tom, mira esto. Me mostró los resultados. Las células de aquel cerebro estaban siendo atacadas por algo microscópico. Agentes biológicos extremadamente pequeños. El sistema de análisis tardó unos segundos en identificarlos. Luego apareció la clasificación. Virus. Pero no eran virus alienígenas. El escáner reconocía su estructura genética. Eran virus humanos. Me quedé mirando la pantalla, confundido. ¿Virus humanos? Elías amplió la imagen microscópica. La forma era simple. Muy común. Demasiado común. Y entonces entendió algo. Lo vi en su cara. Primero sorpresa. Luego incredulidad. Finalmente, una sonrisa. Tom, no vas a creer esto. Amplié la lectura genética. El sistema comparó el virus con su base de datos médica. Y el resultado apareció en la pantalla. Rinovirus humano. El virus del resfriado común. Durante unos segundos pensé que era un error. Un fallo del escáner. Pero Elías ya estaba revisando los datos más profundos. El cerebro alienígena tenía una estructura biológica extremadamente compleja. Millones de conexiones neuronales orgánicas. Pero también tenía una debilidad. Nunca había evolucionado en un ecosistema como el nuestro. Nunca había estado expuesto a virus humanos. Nunca había desarrollado defensas contra ellos. Para el organismo de la nave, aquellos virus eran completamente desconocidos. Y por lo tanto, extremadamente peligrosos. Elías soltó una pequeña risa incrédula. Tom, todo este monstruo. Señaló la nave entera con el brazo. Millones de años cazando civilizaciones. Hizo una pausa. Luego dijo la frase que cambió todo. Y lo está matando un resfriado. Miré nuevamente el tejido negro que se extendía por el cerebro. Las zonas infectadas coincidían con los sectores de la nave que habíamos visto dañados. Partes del sistema ya estaban fallando. Pero la infección era lenta. Muy lenta. Probablemente había comenzado hace siglos. Tal vez cuando los primeros humanos fueron capturados.
Pero el proceso natural tardaría miles de años en destruir completamente el sistema. Entonces tuve una idea. Una idea peligrosa. Pero posiblemente la única que teníamos. ¿Qué pasaría si aceleramos la infección? Elías me miró. Sus ojos se abrieron lentamente. ¿A qué te refieres? Señalé nuestros trajes. Nosotros somos portadores. Elías tardó unos segundos en entender. Luego miró el cerebro alienígena. Después miró su propio traje presurizado. Tom, ¿estás diciendo? Asentí. Si liberamos virus humanos directamente dentro del núcleo. Elías terminó la frase. Podríamos colapsar todo el sistema. El silencio llenó la sala. La idea era absurda. Destruir una nave alienígena gigantesca. Con un simple resfriado. Pero los datos eran claros. El sistema no tenía defensas biológicas contra patógenos humanos. Para la nave, los virus eran como un incendio dentro de su cerebro. Entonces ocurrió algo. El tejido del núcleo comenzó a moverse. Los filamentos se tensaron. La superficie del cerebro palpitó con más fuerza. Como si la nave hubiera detectado algo. Una alerta apareció en mi visor. Actividad creciente en los niveles superiores. Las criaturas. Los soldados. Estaban bajando. Muchos de ellos. Demasiados. Elías miró el escáner. Tom, vienen hacia aquí. Probablemente la nave había entendido algo. Tal vez no sabía exactamente qué. Pero sabía que nosotros representábamos una amenaza. Los soldados estaban descendiendo hacia el núcleo. Teníamos muy poco tiempo. Elías respiró profundamente. Bueno. Se quitó el casco lentamente. El aire de la sala era húmedo. Orgánico. Respirable. Eso significaba que el sistema biológico de la nave dependía de una atmósfera compatible. Exactamente lo que necesitábamos. Elías miró el cerebro alienígena. Luego me miró a mí. Y dijo algo con una sonrisa nerviosa. Espero que hayas estado resfriado recientemente. Sonreí. Y respondí. Más de lo que me gustaría admitir. Entonces me quité el casco también. Y dimos un paso hacia el núcleo viviente de la nave. Porque estábamos a punto de hacer algo que ninguna civilización en el universo había intentado antes. Infectar un planeta entero. Con un simple resfriado humano. Pero justo cuando nos acercamos al núcleo, escuchamos el sonido que no queríamos oír. La puerta detrás de nosotros comenzó a abrirse. El sonido metálico resonó por toda la cámara del núcleo. Elías y yo nos giramos lentamente. Y lo que vimos confirmó nuestros peores temores. Los soldados habían llegado. Las criaturas biomecánicas comenzaron a entrar en la sala una por una. Primero 10. Luego 20. Luego más. Sus movimientos eran más rápidos que antes. Más coordinados. Como si el núcleo mismo los estuviera controlando directamente. Las luces rojas de la sala comenzaron a parpadear. El cerebro alienígena reaccionaba. Podíamos verlo. El tejido palpitaba con mayor intensidad. Los filamentos vibraban. La nave estaba intentando defenderse. Elías miró el escáner. Tom, el sistema está aumentando la actividad neuronal. Eso significaba solo una cosa. El núcleo estaba movilizando todas sus unidades. Todos los soldados. Todos los sistemas. Si esperábamos demasiado, seríamos rodeados. No habría escape. Miré nuevamente el cerebro gigantesco frente a nosotros. Apenas 10 metros nos separaban de él. Pero ahora, los soldados estaban entre nosotros y la puerta. No podíamos salir. Solo quedaba una opción. Avanzar. Elías.
Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Tenemos que hacerlo ahora. Él asintió. Ambos dimos un paso hacia el núcleo. El aire de la sala era cálido, denso, húmedo, perfecto para transportar partículas biológicas, perfecto para virus. Los soldados comenzaron a avanzar también. Sus pasos resonaban en el suelo metálico, pesados, implacables. El primero estaba a unos 20 metros. Elías levantó el rifle. Disparó. El impacto derribó a la criatura. Pero otros 3 avanzaron inmediatamente. Ya no intentábamos detenerlos. Solo ganar unos segundos. Seguimos caminando hacia el núcleo. A 5 metros de distancia. Podíamos ver el tejido con claridad. La superficie del cerebro estaba cubierta de miles de poros microscópicos. Respiraba. Intercambiaba gases con el ambiente. Era un sistema biológico completamente expuesto. Completamente vulnerable. Elías miró el tejido negro que se extendía por algunas secciones. La infección ya estaba allí. Pero era lenta. Demasiado lenta. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Respiré profundamente. Y tosí. Una tos fuerte. Real. Los virus humanos viajaron con cada gota microscópica expulsada al aire. Las partículas flotaron unos segundos. Luego se depositaron sobre el tejido del núcleo. Elías hizo lo mismo. Tosió. Varias veces. Los soldados ya estaban a 10 metros. 5. Uno de ellos saltó hacia nosotros. Elías disparó otra vez. La criatura cayó a pocos metros del núcleo. Pero otras seguían avanzando. Entonces ocurrió algo. El cerebro alienígena reaccionó. Los poros del tejido comenzaron a contraerse. Las zonas donde habíamos respirado comenzaron a oscurecerse. El escáner de mi muñeca emitió una alerta. Actividad biológica anómala. Los virus habían entrado. El sistema estaba intentando responder. Pero no sabía cómo. Era un organismo antiguo. Diseñado para combatir bacterias alienígenas. Parásitos de otros mundos. Pero nunca había enfrentado virus humanos. El tejido empezó a cambiar de color. Las zonas infectadas se expandían. Lentamente al principio. Luego más rápido. Los soldados se detuvieron. Todos al mismo tiempo. Como si la orden de avanzar hubiera desaparecido. Uno de ellos levantó la cabeza. Sus sensores parpadearon. Luego su cuerpo se congeló. Elías miró el escáner. Tom, algo está pasando. Las lecturas del núcleo comenzaron a dispararse. Actividad neuronal caótica. Errores de señal. Las conexiones entre el cerebro y la nave empezaban a fallar. Las luces de la sala parpadearon violentamente. Una alarma desconocida resonó por toda la estructura. Los soldados comenzaron a moverse de forma errática. Algunos se quedaban inmóviles. Otros caminaban en círculos. Otros simplemente colapsaban. El virus estaba atacando el sistema nervioso central de la nave. Y el efecto se propagaba por todas las conexiones. Como una infección eléctrica. Elías soltó una risa nerviosa. No puedo creerlo. Señaló al cerebro gigante. Está funcionando. Pero el escáner mostró algo más. Algo que no habíamos considerado. La reacción del núcleo era mucho más violenta de lo esperado. Las lecturas de energía estaban aumentando peligrosamente. El sistema no solo estaba fallando. Estaba entrando en sobrecarga. La nave estaba perdiendo el control de sus propios sistemas. Motores. Gravedad. Reactor. Todo conectado a aquel cerebro enfermo. Elías miró la pantalla. Y su sonrisa desapareció.
Tom señaló una lectura crítica. El núcleo está colapsando. Las alarmas se volvieron ensordecedoras. El tejido del cerebro comenzó a oscurecerse rápidamente. Grandes secciones se apagaban una tras otra, como una ciudad perdiendo electricidad. Los soldados colapsaron al suelo, inertes, sin control, sin órdenes. El virus humano había destruido su mente central. Pero ahora la nave misma estaba muriendo. Y cuando una nave de ese tamaño pierde el control, no se apaga lentamente, se desintegra. Elías miró la puerta abierta detrás de los soldados caídos. Luego me miró a mí. Y dijo la única cosa que tenía sentido en ese momento. Tom. Hizo una pausa. Creo que es hora de correr. No necesitábamos discutirlo. Ambos corrimos hacia la puerta. Los soldados biomecánicos yacían en el suelo, inmóviles. Algunos aún se movían ligeramente. Espasmos eléctricos recorriendo sus cuerpos. Pero ya no representaban una amenaza. El núcleo estaba muriendo. Y con él, todo el sistema que controlaba la nave. Las alarmas resonaban por toda la estructura. Luces rojas parpadeaban violentamente. El suelo vibraba bajo nuestros pies. Elías revisó el escáner mientras corríamos por el pasillo. Tom, los sistemas de gravedad están fallando. En ese mismo instante lo sentimos. Nuestro peso cambió. Por un segundo fuimos más pesados. Luego más ligeros. Luego casi flotamos. La nave estaba perdiendo el control de su propio entorno. Seguimos avanzando por el corredor orgánico. Los tubos translúcidos en las paredes habían dejado de moverse. El líquido oscuro que circulaba por ellos ahora estaba estancado, como sangre detenida en las venas de un organismo muerto. Llegamos a la compuerta que habíamos sellado antes. Elías activó el panel manual. Durante unos segundos nada ocurrió. El sistema central ya no respondía. Entonces utilizó la palanca mecánica de emergencia. La compuerta se abrió lentamente, con un sonido metálico pesado. Al otro lado, la cámara de incubación. Miles de cápsulas se extendían en todas direcciones. Pero ahora el lugar parecía diferente. Las luces estaban apagándose. Muchas cápsulas habían perdido energía. Las criaturas dentro de ellas ya no se movían. El ejército de la nave estaba muriendo junto con ella. Elías miró hacia arriba. Las plataformas metálicas que rodeaban las alas se sacudían violentamente. Tenemos que subir ahora. Activamos nuevamente los propulsores de los trajes. Saltamos hacia la primera pasarela. La gravedad volvió a cambiar. Por un momento quedamos suspendidos en el aire, antes de caer bruscamente sobre la plataforma. Corrimos. Debajo de nosotros la cámara entera comenzaba a colapsar. Algunas cápsulas explotaban. Otras se abrían. Criaturas medio formadas caían al suelo. Pero ninguna se levantaba. El virus había destruido el sistema que las mantenía activas. Seguimos avanzando hacia el túnel de salida. Pero algo nuevo apareció en el escáner de Elías. Una lectura masiva de energía, procedente del núcleo. La reacción biológica estaba desencadenando una sobrecarga en los sistemas de la nave. El reactor principal estaba perdiendo estabilidad. Eso significaba una sola cosa: explosión. No una pequeña. Una nave de ese tamaño podía liberar suficiente energía para destruir todo lo que estuviera cerca, incluyendo nuestra nave, si no nos alejábamos lo suficiente. Finalmente alcanzamos el túnel en espiral por el que habíamos entrado. Comenzamos a subir lo más rápido posible. Pero ahora el túnel estaba deformándose. La estructura orgánica de las paredes se contraía, como si la nave estuviera sufriendo convulsiones.
El suelo se abrió detrás de nosotros. Una sección del túnel colapsó, cayendo hacia la oscuridad profunda de la nave. Elías casi perdió el equilibrio. Lo agarré del brazo. Seguimos subiendo. 100 metros. 200. 300. Cada segundo la estructura vibraba más fuerte. El sistema de gravedad desapareció por completo durante unos segundos. Flotamos dentro del túnel, impulsándonos con los propulsores. Luego la gravedad regresó de golpe. Seguimos corriendo. Finalmente vimos algo que nunca había sido tan hermoso. La luz del exterior. La puerta del planeta. Aquel gigantesco portal por el que habíamos entrado. Pero ahora estaba cerrándose. La nave estaba intentando sellarse. Tal vez un protocolo automático. Tal vez un último intento del sistema por protegerse. Pero no podíamos dejar que eso ocurriera. Activé los propulsores al máximo. Saltamos hacia la salida. La abertura se reducía cada segundo. Elías pasó primero. Yo lo seguí justo detrás. Apenas logramos atravesarla cuando la puerta se cerró completamente detrás de nosotros. Rodamos sobre la superficie negra del planeta. El suelo temblaba violentamente, como si algo gigantesco estuviera muriendo bajo nuestros pies. Nos levantamos y corrimos hacia nuestra nave. La compuerta aún estaba abierta. Entramos. Sellamos la cabina. Activé los motores inmediatamente. La nave respondió con un rugido profundo. Despegamos de la superficie justo cuando enormes grietas comenzaban a abrirse en el suelo del falso planeta. Mientras ascendíamos, miré por la ventana. La superficie del planeta se estaba deformando. Placas gigantescas se movían, como si toda la estructura estuviera colapsando desde el interior. Elías miró los sensores. Tom, el reactor de esa cosa está a punto de explotar. Empujé los motores al máximo. Nuestra nave salió disparada hacia la órbita. Y mientras nos alejábamos, el planeta comenzó a brillar. Primero con una luz tenue, luego más intensa. Pero justo antes de que ocurriera la explosión, algo inesperado apareció en la pantalla de comunicaciones. Una señal. Una transmisión automática, procedente de la nave moribunda. El sistema había activado un protocolo final. Una señal de auxilio. La misma señal que nos había traído hasta allí. La señal comenzó a repetirse en todas las frecuencias. Una grabación antigua, distorsionada por millones de años. La voz decía, si alguien recibe esto. Hubo un momento de silencio. Luego la frase final. No aterricen aquí. Elías apagó el audio. Ambos miramos el planeta en silencio. Sabíamos lo que significaba. La señal seguiría viajando por el espacio. Durante siglos. Tal vez milenios. Y tarde o temprano, alguien más la escucharía. Nuestra nave se alejaba rápidamente. Los motores trabajaban al máximo. Detrás de nosotros, el falso planeta brillaba cada vez con más intensidad. Las lecturas del reactor de aquella cosa estaban completamente fuera de control. Pero algo extraño empezó a aparecer en los sensores. Elías frunció el ceño. Tom, espera. Amplió la lectura energética del planeta. Yo esperaba ver el patrón típico de una explosión inminente. Pero lo que apareció en la pantalla era diferente. La energía del reactor estaba cayendo. Rápidamente. Demasiado rápido. Elías miró los datos varias veces. Eso no tiene sentido. El núcleo había colapsado. La nave estaba muriendo. Pero en lugar de explotar, la estructura parecía apagarse. Como si todo el sistema estuviera perdiendo energía al mismo tiempo. Miré por la ventana. La superficie del planeta artificial seguía moviéndose.
Pero ahora el brillo estaba desapareciendo. Las grietas que se habían abierto se estaban cerrando lentamente. Era como si la nave estuviera entrando en un estado de hibernación. Un último intento de sobrevivir. Elías revisó nuevamente los sensores. Tom, el reactor no explotó. Miró la pantalla en silencio unos segundos. Luego añadió. Se apagó. Eso significaba algo inquietante. La nave no había sido destruida. Solo desactivada. El virus humano había destruido el sistema nervioso que la controlaba. Pero la estructura física de la nave seguía intacta. Un objeto gigantesco. Del tamaño de un planeta pequeño. Flotando en el espacio. Muerto. O al menos, eso parecía. Nos alejamos unos miles de kilómetros más. Finalmente reduje la velocidad de la nave. Por primera vez desde que habíamos llegado. Hubo silencio en la cabina. Solo el sonido suave de los sistemas de soporte vital. Elías se quitó los guantes del traje. Todavía parecía incrédulo. Tom. Miró el planeta artificial flotando a lo lejos. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de encontrar? Asentí lentamente. Una máquina de guerra antigua. Un sistema de reclutamiento interplanetario. Una trampa que llevaba millones de años cazando civilizaciones. Y que finalmente había sido detenida. Por algo tan insignificante como un virus humano. Elías dejó escapar una pequeña risa. Millones de años de tecnología alienígena. Hizo una pausa. Derrotados por un resfriado. Pero en ese momento mi atención estaba en otra cosa. La pantalla de comunicaciones. Había algo extraño. La transmisión automática de la nave todavía seguía activa. La señal de auxilio. La misma grabación. Repetida una y otra vez. Si alguien recibe esto. La señal salía hacia el espacio profundo. Amplificada por antenas gigantescas en la superficie del planeta. El sistema que enviaba la señal no dependía del núcleo central. Era un protocolo independiente. Automático. Diseñado para seguir transmitiendo incluso si el resto de la nave fallaba. Elías también lo notó. Tom, la señal sigue saliendo. Asentí. Eso significaba que nada había cambiado realmente. La trampa seguía funcionando. Tal vez no ahora. Tal vez no mañana. Pero eventualmente, alguien más escucharía la señal. Otra nave. Otra civilización curiosa. Exploradores. Rescatistas. Y cuando aterrizaran, descubrirían la misma puerta. El mismo túnel. Las mismas cápsulas. Solo que esta vez, la nave estaría dormida. Esperando. Tal vez durante siglos. Tal vez miles de años. Hasta que algún sistema biológico volviera a activarse. O hasta que la nave se reparara lentamente. El universo es muy grande. Y el tiempo, aún más. Elías apagó el canal de comunicaciones. Pero ambos sabíamos que eso no cambiaría nada. La señal ya estaba viajando por el espacio. A la velocidad de la luz. Cada segundo, más lejos. Cada minuto, alcanzando nuevas estrellas. Y tarde o temprano, alguien la escucharía. Miré una última vez el planeta artificial. Oscuro. Silencioso. Flotando en el vacío. Y por primera vez desde que habíamos llegado, sentí algo parecido al alivio. Pero también otra cosa. Una pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Si esa nave llevaba millones de años cazando civilizaciones, ¿cuántas más podrían existir? Esperando. Ocultas. Disfrazadas de mundos. En silencio. Hasta que alguien aterrizara. Nos alejamos de aquel lugar durante varias horas.
hasta que el falso planeta se convirtió en un pequeño punto oscuro entre las estrellas. Finalmente reduje la velocidad de la nave. Los sistemas estaban estables. El combustible era suficiente. Y por primera vez desde que recibimos aquella señal, ya no estábamos en peligro inmediato. Elías estaba sentado frente al panel de navegación. Miraba en silencio las lecturas del sensor de largo alcance. Luego habló. Tom, voy a registrar todo esto en el informe. Asentí. Era lo correcto. Toda la información. Las coordenadas. Los registros de la nave. Las imágenes. Todo debía ser enviado al comando de exploración. Para que nadie más volviera a caer en esa trampa. Elías comenzó a grabar el informe. Su voz era clara. Profesional. Registro de exploración 7A41. Ubicación, sector exterior de la nebulosa Barda. Objeto identificado, estructura artificial de tamaño planetario. Hizo una pausa. Luego continuó. Función del objeto, sistema automatizado de captura y conversión biológica. Miré por la ventana. El espacio profundo era completamente silencioso. Como si nada de lo que habíamos vivido hubiera ocurrido. Elías siguió grabando. La estructura ha sido neutralizada debido a un fallo biológico en su núcleo central. Otra pausa. Luego añadió algo que no aparecería en ningún manual de ciencia. Causa del fallo, infección viral humana. Sonreí levemente. Era absurdo. Pero también era verdad. Elías terminó el registro. Luego transmitió el informe hacia la red de comunicaciones de largo alcance. La señal tardaría meses en llegar a la estación más cercana. Pero eventualmente alguien la recibiría. Y sabrían que ese lugar era peligroso. Durante un rato ninguno de los dos habló. Solo observábamos las estrellas. Finalmente Elías rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Lo miré. No. Señaló el punto oscuro donde había quedado el planeta artificial. Esa nave llevaba millones de años funcionando. Asentí. Sí. Elías continuó. Eso significa que alguien la construyó. La frase quedó flotando en la cabina. Era algo en lo que ninguno de los dos había querido pensar demasiado. Porque si una civilización había creado una máquina así, entonces su tecnología debía ser inimaginable. Y si esa civilización todavía existía, podría haber construido muchas más. Tal vez cientos. Tal vez miles. Trampas ocultas entre las estrellas. Esperando. Silenciosas. Durante millones de años. Hasta que alguien aterrizara. Miré una última vez hacia el vacío donde habíamos dejado aquel mundo artificial. Y entonces pensé en la señal. La señal de auxilio. Seguía viajando por el espacio. Cada segundo más lejos. Cada minuto alcanzando nuevas estrellas. Y en algún lugar, quizás ahora mismo, otra nave podría estar escuchándola. Una tripulación curiosa. Exploradores. Personas exactamente como nosotros. Que pensarían lo mismo que pensamos nosotros. Que alguien necesita ayuda. Que vale la pena investigar. Que vale la pena aterrizar. Suspiré lentamente. Y dije algo que probablemente nunca olvidaremos. A veces. Miré las estrellas. La trampa perfecta no necesita casarte. Hice una pausa. Luego terminé la frase. Solo necesita esperar.